Regresamos al último bloque, le damos el inicio justamente en este noticiero de viernes y lo tenemos del otro lado, el servicio de cada semana para ver qué pasa en la economía de a pie. Lo tenemos a Alejandro Nava, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por las verdades que nos revela cada semana. ¿Qué tal a la oyentada del noticiero? Un saludo enorme. Los acompaño en el sentimiento en lo que se refiere a economía. La verdad es que, bueno, este último mes han ocurrido hechos relevantes. Hemos tenido 3 ministros de Economía casi. En 45 días tuvimos 3 ministros de Economía, lo que no ocurría desde el tiempo de la hiperinflación de 1989, como para que tengamos una dimensión de la fragilidad económica en la que estábamos inmersos. Pero a pesar de eso, sin lugar a dudas, hay grandes contrastes porque la situación de 1989 nada tiene que ver con la situación actual. Y estas contradicciones se explican porque esta crisis fue claramente una crisis más política que económica. Las grandes variables de la economía no hacían suponer una debilidad, pero sin lugar a dudas, sin apoyo político, no hay ministro de Economía, y eso queda clarísimo con la salida tanto de Guzmán como la salida de Batakis a posteriori. Sin apoyo político no hay ministro de Economía que aguante en este país. Nos tenemos que remontar a un ministro de Economía fuerte como lo fue Domingo Felipe Cavallo, para encontrar una figura de peso que se sostenga por sí misma, por su propio peso, y no por el apoyo de todo el arco político. Sin lugar a dudas, Sergio Massa es una figura política central, más que una figura económica, que, como dijo bien él, no va a ser el salvador de la economía, pero sí viene a aportar un poco de tranquilidad, por lo menos desde lo político. Y yendo a las medidas concretas, bueno, la verdad es que si alguien creía que este era un gobierno que estaba en las antípodas de los pro mercado, bueno, Sergio Massa definitivamente nos ha despistado, porque todas sus medidas, voy a mencionar algunas de ellas, pero todas las medidas son pro mercado, lo que se conoce con el nombre de pro mercado. Digamos, arrancó la alocución con un señalamiento respecto del déficit. O sea, el país está en crisis y lo primero de lo que hablamos, más allá de la inflación, más allá del problema de salarios, más allá de la pobreza, es: vamos a mantener el déficit en 2,5 del PBI, tal cual lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Primer medida pro mercado o pro organismo internacional de deuda. Sí. La segunda medida, bueno, uno dice, bueno, tira una y una, ¿no? No, la segunda medida, también pro mercado, todo el arco opositor diciendo que el problema de la inflación se debe a problemas monetarios. Con Guzmán habían intentado instalar de que era un problema multicausal. Bueno, Sergio Massa desmiente a todos y dice: vamos a dejar de emitir, no vamos a solicitar al Banco Central más adelantos del Tesoro, y las partidas que estaban, que el Tesoro nos había, es decir, que el Banco Central nos había enviado al Tesoro, bueno, las devolvemos y las cancelamos. Esperemos no tener que usarlas. Es decir, hay una drástica cesión en la emisión. O sea, se da vuelta atrás con incluso lo que ya se había pedido como adelanto del Tesoro Nacional. Bueno, nos dice, la tercera medida será un poquitito de alivio para la gente.
Y pues no. La tercera medida también es una medida que podríamos catalogar como pro mercado. Congelamiento de la planta del Estado. No hay más ingresos en la administración pública Eso ya y lo se había deriva. anunciado Silvina Batakis. Ya lo había anunciado Silvina Batakis, pero se esperaba algo más con los anuncios de Massa. Bueno, Sergio Massa lo reafirma. Y es más, le da la lapicera a cada jurisdicción para que, obviamente, asuman la responsabilidad política de la incorporación en función de las necesidades de cada jurisdicción. Pero en principio, la base es: no hay más ingresos en el Estado. Se congela la planta que hay actualmente. Bueno, la cuarta medida. Claro, 3 y 1, decís. Bueno, la cuarta medida afecta al público. Efectivamente, se está hablando de la segmentación de tarifas en la cuarta medida. Y acá una sorpresa. La primera sorpresa de los anuncios. ¿Sí? Todo lo que se nos había dicho respecto de que la segmentación iba a ser por ingreso, bueno, olvidemos todo. Olvidemos todo. La segmentación en principio va a ser por ingresos, ¿sí? Pero sin lugar a dudas va a tener también la componente consumo dentro de las variables que van a determinar el grado de subsidio que se le va a otorgar a cada hogar. Y allí se levanta la primera polémica, que todavía está por dilucidarse, respecto de cuánto es la medida de consumo que se va a tomar como base para marcar a partir de cuándo damos subsidio y a partir de cuándo no damos subsidio, dejamos de dar subsidio. Según Sergio Massa, en una medida, digamos, que alienta el consumo, que alienta el ahorro en el consumo de la energía eléctrica, esa línea divisoria va a estar en 400 kilowatts. No aclaró si esos 400 kilowatts por hogar son un consumo mensual o bimestral. Se entiende que sería un consumo mensual, pero ya hay polémica y controversia respecto de, bueno, cuál es el consumo base o el consumo medio que las familias o los hogares actualmente en la Argentina están utilizando. 400 kilowatts por mes. ¿Es un consumo razonable o es un consumo que puede resultar escaso y por lo tanto el subsidio se va a disminuir? La cantidad de hogares afectados por el subsidio van a disminuir drásticamente. Bueno, eso todavía está por verse. Hay grandes movimientos en el área de la Secretaría de Energía. Recordemos, Guzmán tuvo grandes conflictos. El primer gran conflicto político de Guzmán tuvo que ver con tarifas y tuvo que ver justamente con la Secretaría de Energía. Quinta medida. Ahora, Y estamos hablando de superávit comercial. Tampoco aquí estamos hablando de ingresos, estamos hablando sí de ingresos, pero a nivel nacional y no a nivel de los hogares. El gobierno no quiere devaluar. Sergio Massa lo aclaró a posteriori. La devaluación abrupta sería un gran error, generaría más pobreza. Tema discutible, pero en cierta medida un shock de ese estilo tiene consecuencias nefastas en la historia económica argentina, con lo cual no le falta razón al decir: no vamos a devaluar abruptamente porque eso generaría mayor pobreza. Pero sí vamos a establecer regímenes como lo que se dio a conocer como dólar soja, tipo de cambio diferencial por sectores, que es una devaluación encubierta y quizá un desdoblamiento cambiario para algunos sectores en particular que estaban reclamándolos. ¿Sí? tal cual. Sí, hace unas semanas atrás hablaste justamente del campo y esta medida que posiblemente podía llevar a una devaluación. Bueno, es medio como algo así medio encubierto, en lo cual devalúas para un sector, que sería el agroexportador, para otro no. Es como que vas... El que te lo está pidiendo, el que vas te lo poniendo... está reclamando y el que te está presionando con la liquidación de exportaciones. Bueno, Bueno, a ver, podría... finalmente han torcido
digamos, acá en esta medida se muestra cómo la endeblez del gobierno cede con condicionamientos, ¿no? Cede, pero finalmente es una medida a favor de quienes esperaban una devaluación. No se da de la forma en la que la querían conseguir, pero bueno, es algo, digamos. Ojo, podemos hacer otro escándalo similar y vas a tener que darnos todo lo que pidamos, ¿eh? Esto marca un poco la cancha. Sí, totalmente. Y sin lugar a dudas, el punto 6 tal vez tenga algo para el común de las personas. Bueno, no, es una medida más bien fiscal, nuevamente un mensaje al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales de crédito. La Argentina lo que va a intentar es fortalecer su nivel de reservas. Sin lugar a dudas, la debilidad en cuanto a reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina es lo que lo ha tenido contra las cuerdas en estos últimos 45 días. Esta imposibilidad de salir a pelear cualquier especulación cambiaria como la que hubo en la suba del dólar blue, eh, porque, bueno, sencillamente no se contaba con los dólares suficientes. Se anunció que va a haber en los próximos 60 días un anticipo de algunos sectores, así como bueno, esta medida cambiaria viene a favorecer a los exportadores, lo que mencionábamos en el punto anterior. Bueno, también se afirma de que hay acuerdos para liquidar 5.000 millones de dólares en reservas, lo cual pasaría directamente a engrosar las arcas del Banco Central de la República Argentina y serían una garantía para el pago de deuda, ¿no? Digamos, lo que debe leerse es: voy a contar con dinero suficiente como para hacerme cargo de las acreencias que tengo que pagar, por lo menos hasta fin de año. Y finalmente, la tan ansiada medida a favor digamos, del público consumidor, que tiene que ver con convocar como bien decía, en el noticiero se informaba, al Consejo del Salario para discutir el salario mínimo vital y móvil. Sin lugar a dudas, quedó totalmente desfasado en sus previsiones, sobre todo por lo que va a ser la inflación de julio y la de agosto, que van a ser inflaciones altas. Todavía no se conocen los índices, pero se habla de un 7% mensual, lo cual sube la curva inflacionaria, y un incremento, un refuerzo del incremento de las jubilaciones, que se daría de manera excepcional. Todavía también está por verse. Y sin lugar a dudas, acá viene lo más conflictivo, un tema que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández, que es el reordenamiento de los programas sociales. Ver de qué manera se baja el gasto en programas sociales y se incorporan todos esos planes sociales a la estructura laboral. Ahí va a haber una puja en distintos sectores, sobre todo los que pelean por mayores conquistas de esta masa de trabajo, ¿sí? De estas cooperativas de trabajo, que sin lugar a dudas van a ser el foco de conflicto social en los próximos meses. Veremos cómo se resuelve. Tal cual. Bueno, justamente a raíz de eso y para finalizar, Ale, tenemos que hacer mención de que justamente el área en el cual se otorgaban los planes y las organizaciones sociales recibían cierta inyección de liquidez de dinero, tenía que ver con lo que correspondía al área del Estado. Cuando asumió Mauricio Macri en la presidencia, lo designó que cada organismo, cada organización, cada entidad lo maneje a su criterio, justamente como paliativo para evitar protestas, y ahora lo que se intenta es restablecerlo para que lo controle el Estado. De esta forma te agradecemos, Ale Nava, por habernos resumido muy bien, muy preciso, justamente un poco lo que planifica Sergio Massa al frente de este superministerio. Bueno, y seguiremos viendo, porque lo próximo que viene es tema tarifas, salario. Veremos qué nos depara el índice de inflación, y la semana que viene estaremos con el seguimiento de estas medidas, a ver de qué manera
se logra la tan ansiada paz económica que tanto bien nos vendría. Muy bien, esa fue la palabra de nuestro especialista en la economía de a pie, Alejandro Nava, que nos devela todos los misterios que nos rodean día a día del bolsillo para afuera, vamos a decirlo de esa forma. Antes de finalizar, les voy a contar rápidamente justamente lo que tiene que ver con la temperatura en el resto del país. Comencé con la Ciudad de Buenos Aires. En el norte del país, en este momento, 15 grados promedio. Posadas, Corrientes también, Posadas y Misiones obviamente, Corrientes, en Tucumán, en Resistencia, 15 grados, sí, un poquito más fresquito ahí en Salta, no, en Salta 18 grados, perdón, 11 grados en Jujuy, sí, bajamos un poquito en el territorio nacional y nos vamos a Santiago del Estero, 18 grados, en Catamarca 17, La Rioja en algunos sectores 15 grados, hay una zona donde está muy fresco, 4 grados la temperatura, San Juan 14 grados, Mendoza menos 6 grados, tremendo. En Entre Ríos 14 grados, en la provincia de Buenos Aires rondando los 15 grados. Si nos vamos hacia la costa baja la temperatura a 8 grados, por ejemplo. 7 grados también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bajamos en el mapa, por ejemplo en La Pampa, 0 grados. Sí, en Neuquén 1 grado, nos vamos a Viedma 9 grados, Rawson 8 grados. ¿Sí? En Río Gallegos, por ejemplo, 3 grados, en Ushuaia 0 y no, ahora está en 3 grados las Islas Malvinas, hace un ratito me había fijado, estaba en -1, ¿sí? Nosotros ahora, antes de finalizar, les vamos a contar que esta primera semana de agosto es la semana de la lactancia materna. Y para eso tenemos una activista justamente, y la voz de Grandes Chicas, los sábados a las 16 horas en Punto Cero, que es Luciana Lozano, psicopedagoga y especialista en la materia. Así que también vamos a escuchar lo que nos tiene para contar en esta semana de la lactancia materna. Proteger la lactancia, una responsabilidad compartida. Es el eslogan que este año se utiliza para la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es durante el 1 al 7 de agosto. La lactancia materna es fundamental en los primeros años de vida de los bebés. Por medio de ella no solo se da alimento, sino que se genera vínculos, se genera confianza y se protege inmunológicamente a los niños. Entonces la sociedad tenemos que acompañar a esas madres que están empezando con la lactancia, con sus hijos, y darles el espacio necesario para que puedan realizar esta actividad que no siempre es sencilla, no siempre es color de rosa como se ve en todos lados, que podemos empezar y el bebé enseguida se prende al pecho y puede succionar y alimentarse. La lactancia implica un montón de otras funciones, implica un montón de tiempos, de vínculos y de miradas que ayudan a la constitución del bebé como un ser social y una persona. Tenemos que acompañar a las mamás a poder hacer esta actividad, brindándoles nuestro apoyo, brindándoles el tiempo necesario para que puedan estar con sus bebés. Es fundamental que las madres puedan tener unas jornadas laborales reducidas en el momento que están dando el pecho al bebé, que puedan tener meses posteriores al parto, tiempo para quedarse con su bebé recién nacido y que pueda continuar con la lactancia, que es constitutivo y fundamental para el niño en sus primeros años de vida. La lactancia materna es recomendada desde el momento del nacimiento hasta los 2 años como mínimo, según la Organización Mundial de la Salud, y el destete natural del niño suele suceder alrededor de los 5 años. Por eso cuando también uno ve a una mamá que está dándole el pecho a un chico que por ahí ya es más grande, no sorprenderse, no juzgar, no mirarla como despectivamente o haciendo feos comentarios, porque es lo que el niño necesita para poder crecer y para poder fortalecerse. Por eso es recomendado hasta los 2 años como mínimo, y luego de eso lo que la mamá y el bebé, el niño, deseen poder seguir con esta práctica. Por más de que sí haya una alimentación complementaria, la lactancia nos protege, nos cuida y nos genera este vínculo
que hace que la personalidad del niño se vea fortalecida y se vea acompañada. Así que podamos acompañar a todas esas mujeres que están amamantando y ayudarlas en esta decisión de poder darle el pecho a su bebé, no juzgándolas, no mirándolas de manera rara y acompañando este proceso, sabiendo que la persona que está amamantando al bebé está viviendo un mundo de sensaciones, emociones y crecimiento junto a su hijo. Muy bien, esa fue la palabra de Luciana Lozano con justamente esta semana de lactancia materna. Nosotros nos tenemos que ir volando porque nos recontrapasamos de la hora. ¿Qué? ¿Flash informativo? Sí, tiene que haber un flash. Sí, mira cómo me metí. Eso te lo enseñó Nahuel y Cela vos para que me traten así. Así me tratan. Menos mal que lo tengo a Pablo que me banca en todas del otro lado. No hay tiempo de despedir a todo el mundo porque nos recontrapasamos. Sí hay flash informativo, sí, quédense tranqui. Y después la continuidad de la radio con la repetición de Latinoamérica de la jornada de anoche. Y luego programación en vivo hasta casi la medianoche. Así que, chao. Mi nombre es Diego González. Me hizo gente, te vi de reojo. Son guachos ustedes. Mi nombre es Diego González. Este es Clase San Diego. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Salarios y consejo. El gobierno convocó a una reunión al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil para actualizar los sueldos el próximo 18 de agosto. El anterior acuerdo fue el pasado 16 de marzo. Tarifas segmentadas. El próximo martes se darán a conocer los nuevos esquemas tarifarios por regiones para los servicios de agua, luz y gas. Además, se adelantó que el 80% de las viviendas mantendrán los subsidios. China rompe acuerdos. Con motivo de la visita a Taiwán de la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, China dio por finalizados 8 convenios y tratados de cooperación. Nancy Pelosi interfirió seriamente en asuntos internos, advirtieron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Pedidos y crisis. Más de 260.000 solicitudes en una semana se realizaron en Estados Unidos por pedidos de subsidios por desempleo. De esta manera, se alcanzó el 500.000 de pedidos solamente en 2 semanas. Rugido completo. El entrenador de los Pumas dio a conocer la formación inicial del seleccionado argentino de rugby que enfrentará este sábado a Australia en Mendoza. De esta manera, comienza la temporada de la competencia de Rugby Championship.